Mis hermanos en Cristo, Dios me los bendiga, familia de Dios. Los saludo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, anhelando y deseando que todos estemos con un bienestar venido y apropiado según lo que nosotros hemos creído en nuestro Dios y Padre Celestial, que Él quiere que estemos bien en todo tiempo. Hoy damos gracias al Señor porque nos da un día fresco, de lluvia, de llovizna. Anoche creo que cayó un aguacero muy rico, me comentan, porque el sueño fue muy especial. Y me vine a dar cuenta, fue por la mañana, que acá hay un buen aguacero y qué rico cuando podemos dormir en la paz del Señor. Oh Señor amado, te doy muchas gracias por cada uno de los que estamos en este momento escuchando tu palabra, listos, dispuestos a estar con puntualidad, Señor mío, escuchando tu palabra, congregándonos, Señor amado, como tú nos mandas a través de ella misma, de tu palabra, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Señor mío, pues el que tenga que trabajar, salir, estudiar y hacer quehaceres, pues es lógico que no puede estar con nosotros, pero los que sí tenemos la oportunidad, debemos de buscar enteramente el estar haciendo cumplimiento a tu palabra, Señor mío, buscando y anhelando en esta hora el alimentarnos y estar en tu presencia, porque sabemos que por medio de ello vienen todas las bendiciones, amado Rey. Gracias, Señor mío, queremos amarte, adorarte por siempre. Síguenos bendiciendo y gracias, Señor, por cuidarnos y también cuidar nuestra familia. Cada día, Señor, sabemos que tú nos las estás guardando y que podemos estar tranquilos, que tenemos la certeza de que hemos creído en ese Dios que nos guarda, nos ayude, nos proteja, y por eso queremos seguir avanzando en conocerte aún más, Señor mío, para hacer realidad nuestra vida de obediencia ante ti, que es lo que más tú quieres que seamos, Señor mío. Totalmente obedientes para con tu palabra y así poder, Señor mío, estar seguros de que estas bendiciones que tú nos das, Señor, vienen también por parte tuya, agradecido con todos aquellos que seguimos tu verdad y que obedecemos tus mandamientos. Te lo pido, Señor, que nos haga así cada día en obediencia, amado Rey. Oh Señor mío, gracias porque tú estás haciendo por todos aquellos afligidos, menesterosos en todo lugar, Señor mío, dando la oportunidad de que tengan y no les falte su comida diaria, su alacena rebosante, como quiero que esté para todos y cada uno de la familia de Cristo, como para todas las personas. Y también, Señor, doy gracias porque tú estás oyendo nuestras oraciones y cada día, Señor, pedimos por la salud de nuestro hermano Edgar de la Cruz Altamirano, Señor mío. Queremos verlo prontamente, Señor mío, con nosotros nuevamente y poder así, Señor mío, tener la certeza de tu bendición, amado Rey. Es una promesa tuya que estamos esperando, Señor mío. Haz tu voluntad con cada uno de nosotros, pero pedimos, Señor, que lo levante de allí, de este lecho, Señor, de enfermedad, y que Él pueda ser victorioso ante esta pandemia, Señor, que le ha tenido que surgir, Señor mío, pero que cuando tú haces esto tienes también grandes propósitos para todos aquellos que entramos en algún faltante de salud, Señor mío. Glorifícate en esta vida, Señor, glorifícate en ella y en esa vida de nuestro hermano pastor y amigo Edgar de la Cruz, y para con toda su familia, Señor, dales fuerza, ánimo, que sigan adelante creyendo y esperando en ti, Señor mío. Te doy gracias, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a seguir con este estudio hermoso que nos presenta Dios a través de la palabra, de su palabra. Y nosotros estamos mirando que Dios nos tiene en el estudio de la ética bíblica, y estamos en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya lo estudiamos, ya hemos estado mirando cómo para pacificadores tenemos que ser pacíficos, de otra forma no podríamos pacificar a los demás o llevarlos también a conocer ese misterio de la reconciliación. Y entonces estamos hoy para analizar, para mirar que para ser pacificadores tenemos que ser también pacíficos. Y para ello necesitamos tener los ingredientes. Yo creo que hoy ya tenemos los ingredientes ahí listos
para hacer lo que antes les dije, una muy buena alimentación para hoy, ¿ok? Entonces vamos a empezar a mirar qué es lo que necesita una persona, sí, para ser pacificador. Porque para ser pacificador tenemos que tener primeramente paz. Lógico, un pacificador tiene que ser un hombre de paz. Entonces, esto nos va a servir para reconciliar a los hombres con Dios a través de Jesús, por medio de la palabra de Dios. Cuando hay paz en nuestro corazón, podemos llevar a otros a que tengan esa paz también en su corazón. Entonces, el pacificador tiene que tener primeramente en su corazón, ¿qué? Paz. Así que démonos a la tarea de andar siempre en la paz de Dios. Ya sabemos que no es la paz del hombre, porque eso no es para nada así que alcance para la salvación, sino únicamente la paz de Dios en nuestro corazón que nos lleva para la salvación. Bien, pero también el pacificador debe reconocer al reconciliador, o sea, a Jesús. Una persona, para poder ser pacificadora, como es por medio de Jesús, recuerda que aquí cuando hablamos de la paz, reconciliar a los hombres con Dios a través de Jesús, esa es la paz, llevarlos a esa paz, pero es a través de Jesús. Pero para ello se hace necesario reconocer al reconciliador, o sea, a Jesús. Yo puedo llevar la paz y ser pacificador cuando reconozco que mi reconciliador fue Jesús. Fue por medio de él que Dios me reconcilió para con él. ¿Sí? Recuerda que debimos para reconciliar a sí mismo, ¿sí? Para sí mismo, por medio de Jesús. Entonces, cuando yo reconozco que Jesús ha sido mi reconciliador para estar bien y en paz delante de Dios, ese es el Jesús, el Hijo de Dios, a quien tengo que presentar también a otros, ¿sí? Ese que sirvió para que yo me reconciliara con Dios, tengo que presentárselo a los demás, pero reconociéndolo, ¿sí? Reconociéndolo como mi Señor, como mi reconciliador. Bueno, pero también hay que reconocer que el medio de la reconciliación, ¿sí? Es el Evangelio. O sea, reconciliados por Jesús, usando el medio de la reconciliación, que es la palabra de Dios, el Evangelio. Nosotros sabemos que el Evangelio es el mismo Jesús, pero hay que enseñarlo, hay que descifrarlo, darlo a conocer, como tú y yo lo hemos conocido, que otros también entiendan y sepan qué fue lo que hizo ese reconciliador, qué tuvo que pasar, qué dio por nosotros. ¿Ve? Entonces ese medio tiene que ser única y exclusivamente la palabra de Dios, el Evangelio. Pero también hay que tener las características del pacificador. Para uno pacificar, tenemos que tener unas características, y esas características que estamos viendo, lo primero que tiene que tenerse es ser un nacido de nuevo. Oigan esto, un nacido de nuevo. Quiere decir, mis queridos hermanos, que si yo quiero ser ese reconciliador, tengo que darme a la tarea. Acuérdense que yo les he dicho que el Señor en todo momento nos va a mostrar, siempre nos va a mostrar. Es el filtro que vamos a tener nosotros siempre para todas las cosas, el que pasemos primeramente por el nacimiento de nuevo. Porque este nacimiento de nuevo es nuestra salvación, es la entrada a nuestra salvación. Recuerde que dice que si no nacemos de agua y de espíritu no podemos entrar al reino de los cielos, imagínense. O sea que nos toca sí o sí, quiera o no quiera, la persona tiene que entender, estudiar, mirar qué es, darse por enterado y hacerlo. Porque nada sirve saberlo y no hacerlo. Entonces, naciendo de nuevo tenemos la garantía, única garantía de salvación. Entonces, esta característica del pacificador de nacer de nuevo es lo más importante prácticamente. Lo más importante que tiene que tener, que tenemos que tener nosotros. Muy bien. Vamos a poner
Un ejemplo, cuando hablamos con una persona que no es nacida de nuevo, y decimos algo, le contamos algo, mira, tal persona me hizo daño en alguna forma. Vamos a ver la característica de una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no ha nacido de nuevo, que no es pacífico. Y le contamos, mire, tal persona le hizo esto a otra persona, la dañó, le pegó, le quitó, bueno, hizo una injusticia. ¿Cómo va a reaccionar esa persona cuando no tiene a Dios en su corazón, cuando no es un pacificador, cuando no ha nacido de nuevo? Esas personas dicen, en mi caso yo lo agarro y le tuerzo el pescuezo. Eso dice la persona. ¿Ve? Prácticamente casi que nos hace alusión a, a la ley del talión, ¿sí? Como me hacen a mí, yo también y peor. O dicen, yo sí no me dejo. Eso es una respuesta de una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Dios en su corazón, que no es pacificador, porque está buscando desquitarse o entrar en guerra peor. O también dice, yo soy manso, pero no menso. Recuerda que ya estudiamos la palabra manso y menso. Incluso la dicen pensando otra cosa, porque no saben ni el significado de la palabra, y tú y yo ya lo sabemos. Entonces así hay un sinnúmero de barbaridades, de corazones de piedra, como el corazón que le tocó lidiar a Moisés, ¿ah? Cuando lo sacó al pueblo de allá de Egipto. Le tocó lidiar muchos corazones rebeldes, bárbaros, siempre con el pecado, siempre con la desobediencia, siempre queriendo llevarle la contraria a Dios, sabiendo que Él los había sacado de allí, de esta esclavitud, de dura servidumbre a través de Moisés. ¿Ve? Y por esto les permitió Él, oigan esto, no Dios, Moisés fue el que les permitió dar carta de divorcio por la dureza de su corazón, yendo incluso en contra de la palabra de Dios. Mire lo que hizo Moisés allí. Se salió del contexto de la palabra de Dios por la dureza del corazón de estos que no querían perdonar ni querían ser agradecidos con Dios. Entonces les tocó darle carta de divorcio. Ahí falló Moisés totalmente, porque se metió en un terreno equivocado, se metió a hacer lo que no está escrito en la palabra. Y él por eso tuvo también consecuencias. Recuerda que él no vio la tierra prometida. Uno de estos factores fue lo que ocurrió, de varios que tuvo Moisés como gravamen para ello. Pero mientras un nacido de nuevo sabe poner la otra mejilla, no va a pagar mal por mal. No va a devolver la ley del talión en todo lo que haga o le hagan. Ese nacido de nuevo que tenemos que ser tú y yo, y que ya hemos estudiado la palabra, y ya la que vamos a referir tú ya la sabes, la conoces, y es única y exclusivamente practicarla, si es que queremos ser hijos de Dios. Recuerden que así lo dice la palabra de Dios. Entonces el nacido de nuevo es aquel que sabe poner, ¿qué? La otra mejilla. Sabe caminar la segunda milla. No entra en pleito con nadie, oigan esto. No entra en pleito con nadie. Presta. Hace favor. Es bondadoso, misericordioso. Si le quieren tomar prestado de lo suyo, no rehúsa. Si quieren quitar la túnica, pues también deja llevar la capa. Ama al enemigo, bendice al que lo maldice, hace aún bien al que lo aborrece, y aún ora por aquellos que lo ultrajan y los persiguen. Eso es lo que Dios nos brinda en su palabra. Esto que están viendo aquí, que acaban de escuchar, lo hizo Jesús. Por eso estamos mirando la ética bíblica, lo que cumplió Jesús. Los 613 mandamientos están aquí. Y ahí, si tú cuentas, hay hartos mandamientos incluidos en lo que les acabo de decir, en ese pasaje bíblico. Y en Mateo 5, 39 al 44, fijémonos bien.
que el Señor nos habla claramente cómo es que debemos de andar si tenemos estas características de un pacificador. Mateo 5, 39 al 44 dice: pero yo os digo, habla Jesús. Vea lo que nos dice directamente Jesús. No resistáis al que es malo. Déjelo, él es malo. ¿Para qué lleva la contraria? Esa es su naturaleza, mala. Ahora, tú no te vas a meter a la naturaleza de él. No te vas a igualar a la naturaleza de él. Lo que tú tienes que llevarlo a que se iguale con tu naturaleza. Que él salga de la naturaleza pecaminosa y se convierta a la naturaleza tuya. Pero eso depende de ti. Si tú lo resistes, ahí le va a hacer pelea, pues nunca vas a traerlo para que él conozca la naturaleza divina. ¿Ves? Estaría igualándote a esa naturaleza que tiene pecaminosa. Entonces por eso él dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ignóralo, déjalo. No le hagas caso. No te metas en el terreno porque tú no eres de naturaleza pecaminosa. Y dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esto lo estamos repitiendo, hermanos. Pero es tan necesario que lo tengamos tan claro en nuestro corazón, en nuestra vida, porque puede ocurrir de que llega el momento en que nos toca y no lo tenemos bien grabado en nuestro corazón. Por eso hay que repetirla y repetirla. Y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso es lo que manda el Señor. Y el 42 dice, al que te pida, dale. Esto es una ley. Esto es una regla de oro. Sabiendo primeramente que todo trae un favor de Dios, todo favor que le hagamos a Dios en misericordia, en bondad para con otros, Él nos devuelve con creces. Él nos está dando la paga. Así que el que te pida, dale, no te preocupes que no tienes, que ¿qué hago? Si le doy no me quedo sin nada. No, dale y piense que el Señor te va a bendecir. ¿Ve? Al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Que hay veces que casi obligatoriamente nos quieren tomar prestadas las cosas. Déjalo, eso no. El Señor sabe que lo necesita el otro o como sea, nosotros va a bendecir. Oigan esto dijeron algunos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Fácil, es fácil. Eso es sencillo. Y aborrecerás a tu enemigo. Eso dijeron algunos. Pero dice Jesús en el 44, pero yo os digo, oigan bien lo que dice él, no es así como lo dijeron los otros. Yo digo, amad a vuestros enemigos. Vean lo que pone aquí el Señor como tarea. Esto es las características de un verdadero pacificador. ¿Ah? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Ah? Esto, como ya lo habíamos escuchado, sé que tú ya lo tienes en tu corazón, ¿verdad? Ahora, si ya lo tienes en tu corazón, pues todos los que hemos nacido de nuevo, ya lo tienes en tu corazón, sabemos que todos los que hemos nacido de nuevo somos de una naturaleza nueva, ¿ve? Una naturaleza divina, la cual nos hace verdaderos pacificadores, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ve? Entonces esto ya lo tenemos grabado en nuestro corazón, y cualquier cosa que nos pase de lo que acabamos de leer anteriormente,
entonces ya lo hacemos sin tener que dudarlo. ¿Ves? Lo hacemos porque ya lo sabemos. Solamente que lo estamos practicando en el momento justo. Si me piden prestado, tome a ver. Si me quieren quitar, lléveselo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, porque sabemos el resultado que dice Mateo 5:45, o sea, el siguiente versículo. Y está claro, él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que todas estas cosas las vivió Jesús. Él le pegaron, lo escupieron. ¿Qué tanto más le hicieron a nuestro amado Jesús, al Hijo de Dios? Y él no se defendió. Él no lo resistió. Dejó para que se hiciese la voluntad de su Padre, de nuestro Padre Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Él nos está dando un ejemplo de vida en la humanidad, en el hombre. No podemos decir que era más que cualquiera otro. No, no. Lo único que tenía de diferente en el hombre era que no tenía pecado. ¿Ve? Pero él sufrió. Pasó todo esto porque sabía que era la única forma de agradar a su Padre Dios. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando para que lo agrademos en toda nuestra manera de vivir. ¿Ves? Dios permita que ninguno de nosotros tengamos que pasar por estas cosas. Pido a Dios que ojalá nos evite pasar por todas estas cosas. Pero si nos toca pasar, pero si nos llega el momento en poder sufrir una de estas cosas, hermanos, hagámosle caso a Dios. Porque solamente así dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿De cuál Dios está hablando? De aquel que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, del Dios poderoso, hermanos. Así que aquí podemos llevar oprobio, que nos hagan daño, que nos persigan, que nos vituperen, que nos hagan cosas malas. Pero Él no dejó a su Hijo sin el galardón de victoria, de haber sido victorioso ante el pecado, la maldad, ante todas estas cosas, y se sentó a la derecha de Dios Padre. Eso es lo que Él quiere decirnos, que nosotros podemos tener esa victoria como la que obtuvo Jesús, pero solamente si actuamos como esos verdaderos pacificadores, si no resistimos al que es malo, si amamos a nuestros enemigos, si hacemos tal y como lo hemos leído. Vamos a continuar con las características del pacificador, recordando nuevamente el número 1, ser nacido de nuevo. No se les olvide. Una de las mayores y mejores que tenemos que tener en cuenta es esa, la característica nacer de nuevo, si queremos ser pacificadores. También ser de oración, otra característica. Ser de oración, continua oración. Por la oración que piden los demás, hermanos, tener en cuenta que ¿qué acabamos de leer? Al que te pida, ¿qué? Darle. Ahora, si llama un hermanito o una hermanita y dice, pastor o fulano de tal, por favor, ore por mí, mire que tengo una enfermedad tal, o un enfermo en mi casa, o lo que sea, ¿qué hacemos nosotros? El Señor está diciendo en su palabra, al que te pida, dale. Así que si alguien te pide oración, dale respuesta a ese pedido, hermanos. Pero sabiéndolo hacer, no decir, no, bueno, voy a orar ahí como así. No, hermano. Y le otro una oracioncita por ahí de unos segundos. Eso no es así, hermanos. Si hay una necesidad, tenemos que meternos en la necesidad del demás. Acuérdese del buen samaritano. Hizo suyo ese problema. Tuvo sentido de pertenencia con aquel que estaba medio muerto. Sacó de su dinero, se quedó varios días con él, lo llevó, bueno, ¿qué no hizo? Puso fianza sobre él. Si se hay que gastar más, yo se lo pago. Hermano, así hay que hacer. Una oración sentida, de corazón, unir a la familia en Cristo, dar respuesta a lo que la persona pide. Porque está escrito en la palabra, al que pide, se le da.
Otra característica es ser lleno del Espíritu Santo. Y esto de ser lleno del Espíritu Santo ya lo hemos revisado, lo hemos estudiado cuando vimos la enseñanza precisamente del Espíritu Santo. Entonces tú ya sabes. Y si no recuerda algo, acuérdese de ese Facebook, el archivo que está allí en el Facebook, el archivo que está en el YouTube. Vayamos allá y busquemos. Que entre más busquemos y escudriñemos más, vamos a estar cerca de Dios con sabiduría y entendimiento para cuando tengamos que reinar con Jesucristo, podamos tener todo esto bien claro, porque allá nos va a hacer falta enseñarle a toda esa generación nueva que viene y que se sigue 1000 años, personas que van a nacer y que tenemos nosotros que ayudar en este reinado, pero es de acuerdo a lo que tú te alimentes aquí, lo que tú sepas. Así que ve alistándote esa hoja de vida en la cual el Señor va a recibir de ti, decirle, mire, yo sé esto, sé el nacer de nuevo, sé la ética bíblica, sé las 9 formas de pecar, todo lo que hemos enseñado, que tú lo sepas claramente para decir, para que diga el Señor, no, pues mejor dicho, toca ponerlo en la gerencia. Eso es lo que yo quiero que tú y yo seamos. Todos una mano de gerentes allá llevando la palabra, ayudando a muchos. Eso es lo que Dios quiere y lo que anhelo yo para ti y para mí. Para esto se hace necesario, mis hermanos, para esto es muy necesario, en estas características, ser de muy buen testimonio, tanto para los de adentro como para los de afuera. O sea, tanto para los de la familia, en casa, en el templo, en la familia de Dios, como también en todo lugar, en el trabajo, en el estudio, para con los hermanos en la iglesia, dentro y fuera, a toda la sociedad. ¿Ser de qué? Muy buen testimonio. No que nos vayan a tildar que quedó debiendo. Ay, Señor mío, es que esto ocurre, hermanos. Entonces, mis hermanos, esto no puede ser para los hijos de Dios. Esto sí se ve, diario se ve, cómo las personas deben y no pagan. Y tienen que ser tildadas, refrenadas, no los dejan salir de algún lugar porque están debiendo. Esto no es para los hijos de Dios. Nosotros tenemos que estar en paz con Dios y con los hombres. ¿Ve? El buen testimonio es tan importante porque un testimonio vale más que 1000 palabras. Tú puedes saber toda la Biblia, pero si tu testimonio es malo, eso no te va a servir de nada. Te va a desdibujar e incluso van a dudar de Dios. Eso es lo que uno va a hacer, piedra de tropiezo, cuando hay mal testimonio. Así que lo primero también, mire, es que yo digo que lo primero, que lo más importante, pero aquí no es que una cosa sea más importante que otra, aquí es una forma integral. Todo es importante en la vida del cristiano. Así que esto nos va a hacer que otros puedan decir, vale la pena ser de Cristo. Porque esta persona es auténtica, de buen testimonio, de buen ejemplo. Yo quiero ser así, que querrán venir a los pies de Cristo. No que los alejemos, que van a decir, no, si esos son así, mejor dicho, ¿qué voy a meterme yo ahí? Bueno, mis hermanos, esto ya lo hemos dicho muchas veces, solamente que hay que recordarlo. Entonces, ser un hombre de, ejemplo en toda vuestra manera de vivir, hombre, mujer, lo que sea, ser testigo de Jesús, evangelizar. Hermanos, ser ejemplo, pero otra característica es ser testigo de Jesús. ¿Cómo puedo ser yo testigo de Jesús? Pues creyendo en Él y haciendo como Él manda. Bueno, bien, retomamos la palabra de Dios para mirar, después de haber visto estas características de un pacificador. Hay más, hermano, de pronto tú vas a encontrar allí, yo te doy una partecita, pero tú al leer la palabra te vas a dar cuenta, mire esto, tengo que hacerlo, voy a añadirlo ahí. Todo, el Señor nos da todo de una manera diferente. A mí a veces me pueden pasar cositas, hermano, pero yo no lo sé todo, ni pretendo pensar que lo sé todo. Y muchas veces aprendo de ustedes, hermanos, cuando hemos hecho preguntas, cuando
hay alguien que quiere tomar la palabra y darnos a entender algo. Eso es importante, porque así aprendemos todos. Mira, yo no lo sé todo. Tengo la garantía que el Señor me muestra y me hace ver las cosas, pero yo puedo aprender de ti, mi hermano. Y esto, así es la forma de verdaderamente aprender, con humildad. ¿Sí? Cuando yo soy humilde y no pienso que es que lo sé todo, entonces estoy apto para aprender. Y yo quiero aprender más, no solamente de Dios y del Espíritu Santo, sino de lo que ustedes me puedan también aportar. Todos tenemos una manera de pensar, una manera de decir las cosas, de descifrar las cosas. Y eso es muy bonito, aprendernos de otros. Si yo veo a alguien que hace las cosas mejores que las hago yo tomo de ello, porque me va a beneficiar. Y no solamente a mí, sino para beneficiar a otros. Hablando de beneficiar, ¿cuáles son los beneficios del pacificador, de los pacificadores? Recuerden que ya lo leímos ahí cuando empezamos a leer en el versículo que tenemos de Mateo 5:9. Entonces los beneficios de los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¡Ah, qué rico! Eso sí se llama el triunfo completo. Pero yo no quiero irme al siguiente versículo sin mirar bien claramente, porque es que a veces uno lee o le dicen y pasa eso así como rapidito, ¿sí? Aquí yo les acabo de decir, beneficio de los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Listo, ya lo leímos, serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo suena ya, ser hijos de Dios? Suena así nada más. Pero ¿qué lleva o qué conlleva ser hijos de Dios? Acuérdese que leímos. Pone la otra mejilla, lleva la segunda milla. ¿Ah? Todo lo que leímos ahí en la palabra de Dios es para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, tú lo que has leído conmigo, ¿sí? Cuando tú leíste conmigo en el Mateo 5:39 al 44, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera. Todo esto que leímos, lo leímos hasta el 44, y el 45 dice que si hacemos así, es para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Entonces, ahí ya le ponemos cuidado. Ese beneficio de los pacificadores es para podernos llamar hijos de Dios. Pero para poder llamarnos hijos de Dios, ¿sí ve lo que leímos antes? Hay que pasar por todo ese filtro, hermanos, porque por ahí pasó Jesús. Él resistió al malo, no le puso cuidado, les oró incluso por ellos, y vio que les dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínate eso. Este sí es un verdadero pacificador. Este sí es una palabra que se le puede decir a nuestro amado Jesús, un hombre manso y humilde. Él sí practicó la mansedumbre. Entonces Él nos está dando ejemplo por todo lado. Si ve cómo nos aumenta cada día mandamientos y mandamientos y mandamientos. Acuérdense que son 613, mis hermanos. Aquí vamos a terminar. Cuando terminemos los 3 capítulos, quedamos dotados de todos los 613 mandamientos que cumplió Jesús. Pero no es para decir, uy, ya me lo sé. No, es para hacerlos de nuestra vida que sean hechos. Por eso vamos a seguir mirando. ¿Tú crees que Jesús sufrió persecución? y de la brava. No es como traían soldados a caballo y cómo lo maltrataron. Es una persecución tenaz, hasta verlo muerto. Y ahí dice la palabra, ahí vamos a mirar ahora en el Mateo 5:10. A ver, miremos allá. Bienaventurados los que padecen persecución, vamos a ver. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí ve cómo se lee de bonito y rápido? Pero lo bonito para mí es entrar a lo que realmente dice la palabra, lo que quiere Dios que veamos, lo que está ahí dentro de esa palabra. O sea, mirar el espíritu en la palabra de Dios. Y que ese espíritu que está ahí en la palabra nos hable a nuestro espíritu. Eso es lo que yo quiero.
y lo que Dios quiere, no solo yo, no, Dios precisamente. Entonces Mateo 5:10 vamos a mirar, vamos a estudiar este versículo. Ya no podemos decir, ya no tenemos que decir nada sobre bienaventurados, porque ustedes ya saben que es el que pasa un tope, llega ¿qué? Llega a un tope o ahora se me fue. O cumple algún propósito, o llega a una meta, ¿verdad? Eso es bienaventurado. Entonces, aquí está diciendo que si nosotros cumplimos, llegamos allá, pues ahí entra la bienaventuranza. No porque lo leemos ahí, sino porque lo hacemos, lo practicamos. Entonces dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y acuerde de que la justicia es ¿quién? Jesús. ¿Por qué esta justicia de Jesús? Porque Él fue el que nos justificó. Es muy sencillo, ya tú lo tienes que saber porque lo hemos hablado varias veces. Entonces cuando yo sé que Jesús me justificó, pues voy a otros y les enseño que Él fue mi justicia, me justificó del pecado para que otros también lo tomen como su justificador y hacer que cada persona, cuando sea justificada de todo pecado, entonces también sea salva, como tú o como yo. Cuando entonces tenemos, cuando nosotros tenemos entonces esta palabra clara en nosotros, vamos a poder ayudar a los demás. ¿No? Porque está diciendo que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense esto. No importa que aquí nos persigan, que no nos dejen, en algunos casos nos dejan predicar. Acuérdense que nosotros hacemos caso a la ley terrenal también, porque esto es impuesta por Dios también, impuesta por Dios. Entonces muchos sacan leyes, tienen que llevar libros, tienen que hacer esto, lo otro, tienen que tener el templo. Así recuerda de eso que sacaron antes del POB, ¿cómo es que llama eso? ¿Cómo? Sí, no son medidas de seguridad, sino como territorialidad. Tener la iglesia en tal parte que guarde un poco de esquemas, que tiene que tener tantos metros del andén hacia adentro como jardín, que tenga, bueno, es un poco de cosas que quieren que cumplamos, pero eso lo hacen también por persecución, ¿eh? Y muchas veces que no puede el volumen estar a mucho volumen, cuando se está adorando, cuando está cantando para Dios, ellos les fastidia eso y no nos dejan. Pero si hay una taberna, un bar o una discoteca, que le pongan todo el volumen, porque eso les hace mover sus pies con ritmo. Estando por ahí sentados, empiezan también ellos a moverse, ¿cierto? Les gusta, pero oyen una alabanza y les retiñe los oídos. Esto es persecución. Bueno, está bien. Tenemos que soportar eso porque Dios nos dice aquí que somos bienaventurados, porque padecemos todas esas persecuciones. Es por causa de Cristo, no es precisamente no es ni por nosotros, es porque está implícito que estamos adorando, bendiciendo, adorando al Dios y Padre poderoso, a Jesús, al Espíritu Santo. Pero si nosotros nos damos la tarea de padecer todo esto, que no nos vaya a molestar, bueno, sí nos va a molestar desde luego, pero que no hagamos algo en contra de otro por esta situación, entonces de ellos es el reino de los cielos, o sea, de nosotros que podemos padecer esas persecuciones. Entonces somos perseguidos porque vamos en contravía de los que son del mundo, con sus pasiones y deseos. Por eso nos persiguen, porque no somos igual a ellos en sus pecados. Pero ellos saben que en sus pecados y delitos moriréis, ¿ve? Como también nosotros lo sabemos. Entonces nos damos que esa persecución mayor que se da es porque no somos iguales a ellos. Porque vamos en contravía de los que son del mundo. Por los que son del mundo piensan las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Pero como nosotros no somos del mundo y estamos en Dios y pensamos las cosas de Dios, ¿eh? Entonces no estamos pensando las de ellos, que son sus pasiones y deseos. Esas pasiones es apasionados por hacer el mal,
por andar en amores ajenos, deseos pecaminosos, de codiciar, de envidiar, ¿m? De andar en sus borracheras, en sus orgías, sabiendo que nosotros no practicamos eso. Cuando nosotros, a veces nos han invitado muchas personas que son ignorantes porque saben que estamos de Dios y por retarnos y por a ver cómo reaccionamos nos invitan a todas esas cosas y nosotros decimos, no, eso nunca vaya usted a pensar que yo voy a estar con usted por allá. Se nos hacen enemigos y nos persiguen y si nos iban a hacer un favor ya no nos lo hacen. Eso es una persecución, hermanos, todo eso es persecución. Vamos a mirar la primera carta de Juan 3, 11 al 13. Primera carta de Juan 3, 11 al 13. Es que el Señor a través de la palabra nos va a mostrar y nos sigue ayudando para que todo lo que estudiemos sepamos de dónde viene y que viene de su palabra. Y dice así, primera carta de Juan 3, 11 al 13 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Oigan esto, que nos amemos unos a otros. Eso es uno de los mandamientos, vea. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y pregunta aquí, ¿y por qué causa lo mató? La respuesta que da, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vean ahí. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Sí, hermanos, como el Señor nos está ahí dando a entender tantas cosas. Mientras que el mundo nos aborrece, nosotros tenemos que ser muy inteligentes. ¿Qué pasa con que nos aborrecen? Si aborrecieron a Jesús, le latigaron, le pegaron, hicieron tantas cosas y lo mataron, lo crucificaron, una muerte humillatoria, humillante, y murió. Pero ¿qué hizo el Padre con él? ¿Qué hizo Dios? Su Padre, ¿qué hizo? Lo resucitó y le dio una nueva vida. ¿Ve? Y después de ello estuvo entre los hombres y dio a conocer su gloria, que había sido victorioso ante todo eso, ante el mundo. Pero para luego sentarlo a la diestra del Padre, a su derecha. Queriendo que nosotros también tomemos este ejemplo. No importa que nos aborrezcan, hermanos. Pero que sea por causa de Jesús, no que nos vayan a aborrecer porque somos malas pagas o malas gentes. No, ay, Señor, válganos. No, solamente por causa de Jesús, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Él está allí también guardando ese lugar para que nosotros lleguemos a la diestra del Padre. Pero tenemos que sufrir todas estas persecuciones aquí en la tierra. Pues yo digo lo siguiente, ojalá que no, puede ser que no pasemos por esto. Hay que estudiar la palabra, pero decirle a Dios, si puedes pasar esta copa, Señor, por favor, pásala, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Así que si nos toca, pues tocó. Pero si no, pues un tanto mejor, hermanos. Y démonos a la tarea que si nosotros obramos con obediencia a la palabra, no vamos a tener todas estas cosas que nos molesten, porque estamos andando en la ética bíblica, conforme nos está enseñando el Señor. Entonces, esa persecución, por causa de la verdad, que sea esa persecución, o sea, de la palabra de Dios, que es la justicia, o sea, Jesús. Esa es la justicia, nuestro Jesús, el Evangelio, la palabra. Y por ello nos constituimos enemigos de los que están y viven de acuerdo con todo lo que el mundo les ofrece, pero que también los aleja de Dios. Nosotros no tenemos que estárselo diciendo a las personas, porque los ofenderíamos, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos que no ganar enemigos,
Si se hacen enemigos, pues es una cosa diferente, pero no ir a ganar enemigos. Y no puedo decir a otro, usted es un pecador, usted es un diablo. No, no, nada de eso, hermanos. Hay que respetar lo que otro sea. No estar de acuerdo es otra cosa. O no acompañarlos a las cosas de ellos, es una cosa diferente. Pero respetarlos porque ellos están en su naturaleza. Más bien, si los amamos como debemos de amarlos, buscar la ocasión de que salgan de ahí. Acuérdese de dónde nos sacó Dios, a ti y a mí, a muchos en diferentes formas, a unos con mayores gravámenes de su vida, otros no, pero lo importante es que nos sacó de allí. Así que tengamos también amor para con todos estos que están andando en el mundo, no teniendo la verdad. Sintamos dolor por ellos y ayudémoslos para que sean salvos. Pero tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que nos llama el Señor. No importa que andemos en el mundo, porque el mundo está en tinieblas. Según la palabra de Dios, el mundo está en tinieblas. Pero nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, y lo dice así en Efesios 5:8. ¿Ve? Y aquí nos acuerda un poquitico de cómo éramos nosotros. Nosotros estamos en tinieblas, estamos apagados. No teníamos la luz de Cristo. Entonces tenemos que acordarnos de dónde nos ha sacado el Señor, para así obrar con amor ante los demás. Mire cómo lo dice Efesios 5:8. Tan bonito cuando el Señor nos ayuda a través de la palabra a bajarnos de ese pedestal que a veces nos subimos y no vemos con amor a los demás. Al pecador hay que verlo con amor. No estar de acuerdo con el pecado. Recuerde que así le pasa a Dios o a Jesús. Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Eso se llama no ser tolerante. Lo que están usando en la palabra del mundo, que se toleran hasta el pecado. No, nosotros no usamos eso. Nosotros nos sobrellevamos unos con otros las cargas. Efesios 5:8 dice, mire cómo nos está recordando ahí un poquitico lo que éramos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, Señor. No sé quién puede alzar la mano y decir, yo no era así. Bueno, si la puede alzar, alza, hermano. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Yo no puedo alzar la mano porque así también era yo en un tiempo, tinieblas. No tenía la luz de Cristo. Por eso le doy gracias a Dios y le sirvo con tanto anhelo y deseo de que otros puedan ver lo que yo vi, la luz de Cristo. Entonces ahí está acordándonos un poquitico de cómo éramos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es. Si ve un versículo, lo poquitico que tiene de palabras ahí. Y lo tanto que quiere decir. Esto acobija. Si pudiéramos hacer un estudio de esta porción bíblica, de un solo versículo, mis hermanos, de aquí salen prédicas para mucho rato, para tiempo, enseñanzas por mucho tiempo. ¿Ve? Porque la palabra tiene eso, hermano. Que es uno solo el que lo dice, pero da un fruto abundante, muchos frutos. Y así éramos nosotros. Acuérdense que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas. No sabíamos nada de Dios. O lo que sabíamos no nos servía para salvación. Era ahí, como dice, un bañito de agua tibia que teníamos. Pero cuando Dios puso en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo de Dios, nos dio la oportunidad de entrar a conocer más y más de Él. Y eso nos hizo que fuésemos luz en medio de las tinieblas, como tenemos que ser ahora. Así que, mis hermanos, andemos como hijos de luz. No dejemos de ser luz nunca. Nunca, hermanos. Porque si tú y yo somos luz en medio de las tinieblas, en medio del mundo que está en tinieblas, vamos a hacer que esa luz los alumbre, como nos alumbró a nosotros. Y estaríamos en medio del propósito de Dios, que otros también sean alumbrados con la luz de Cristo. Porque no es que sea nuestra luz, no, es que la luz de Cristo va a reflejar en nosotros. Tú pongas una linterna al frente de un espejo.
¿eh? Entonces tú eres el espejo. Y pongamos un ejemplo, pidámosle permiso a Dios, pongamos un ejemplo así. Permítame Dios hacer esta comparación. La linterna es la que da la luz, donde sale la luz, o sea, la linterna es Jesús, la luz que sale de esa linterna de Jesús. Si tú la proyectas a un espejo, ¿qué pasa con el espejo? Proyecta la luz, la refleja hacia los demás y los alumbra. ¿Ves? Entonces la principal luz es Jesús. Por eso Él dice que Él es la luz. ¿Ve? Pero nosotros somos llamados a reflejar esa luz. ¿Cómo? Como lo dice aquí la palabra de Dios, andad como hijos de luz. O sea, que esa luz nos alumbre y por doquiera que tú y yo vayamos, sea reflejada esa luz a los demás, para que también llegue a ellos la luz que tú proyectas. Pero la luz que tú proyectas no es tu luz, no es tu luz, es la luz de Cristo, es la luz de la linterna. ¿Está mejor entendido? Qué rico, hermanos, cuando Dios nos da la oportunidad de mirar que Él es todo. Todo es todo en nosotros. Nosotros somos únicamente enseñados para proyectar, para llevar, para dar el Evangelio, la palabra. La palabra es Él. Jesús es la palabra. Solamente que tú y yo estamos siendo utilizados como una herramienta útil en las manos del Señor para llevar la palabra, para ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sí ve, hermanos, cómo es y cómo quiere Dios? Que nosotros sigamos adelante siendo esa luz para otros, así como Él fue también luz para nosotros. Y que nunca se apague esa luz, hermanos. Porque el día que debemos apagar esa luz, volvemos a ser tinieblas. Para eso, y vuelvo y repito, vea cómo el Señor vuelve y nos dice acá: si yo nazco de nuevo, nunca, pero es nunca se va a apagar esa luz. Entonces sí sale ganancioso todos aquellos que nacemos de nuevo, porque vamos a tener siempre la luz de Cristo. Y el que anda en luz, dice la palabra de Dios, nunca tropezará. Y el ejemplo es muy claro: salga de noche y vaya por ahí por un camino bien pedregoso. Los tropiezos que tenemos son muchos, pero si andamos en luz de día, porque los hijos de Dios somos de la luz, no somos de las tinieblas ni de la noche. Todo lo que hacemos, lo hacemos a la luz de Cristo. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar ahora los beneficios de los que padecen persecución por causa de la justicia. Y ahí sí nos va a gustar a todos esa respuesta. Eso, mejor dicho, es la mejor respuesta que uno puede adquirir en algo como este estudio. Beneficios, a ver, hermanos, váyase allá al versículo de estudio, creo que estamos en el 10, ¿cierto? Bueno, sí, en Mateo 5:10. A ver, hermanos, mira allí, ayúdenme a ver, a buscar el beneficio de los que padecen persecución por causa de la justicia. A ver, díselo allá a tu hermano, a tu hermana, a tu hija, a tu mamá, al que esté contigo. Dile ahí cuáles son los beneficios y que él también te diga, a ver si es que hemos entendido y hemos leído igual. Beneficios de los que padecen persecución por causa de la justicia. Díselo a ver. Dímelo, a ver, pastora, dímelo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué rico, hermanos. Yo me siento tan orgulloso de saber que tú vas a tener esto. Vas a ser el reino, vas a ser el dueño del reino de los cielos, ¿no? Va a ser el reino de los cielos para ti. ¿Por qué? Porque no interesa sufrir aquí persecución y un poco de cosas, sabiendo que el galardón está allá realmente. Lo que queremos está más allá, en la eternidad. Entonces vale la pena ser perseguidos, ¿cierto? Tener persecución vale la pena, siempre y cuando sea por causa de Jesús, el Evangelio o la palabra de Dios. Porque también hay algunos que padecen por entremetidos. ¿Ah? Porque viven entremetiendo en lo que no tienen que estar.
Y vea, yo me río un poquito, pero mire, demos la palabra de Dios, que es que hay una palabra de Dios nos dice que muchos sufren persecución por meterse en lo ajeno, en lo que no debe de meterse, por entremetidos, es una palabra. A ver cómo nos lo dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, 4:15 al 16, creo que con esa vamos a cerrar la enseñanza de hoy, y ya lo que queda, pues seguimos mañana, si Dios nos lo permite, ¿en qué? En el estudio de mañana. Y yo tengo un anuncio para darles, mis hermanos, que se me olvidó darlos el domingo, pero hoy lo voy a hacer. Pero va a dejar con esta lectura, y dice así, primera carta de Pedro 4:15 al 16: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Vea, ahí está. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? ¿Qué? Porque somos bienaventurados. Si ven, mis hermanos, la misma palabra nos da la razón, no podemos salirnos de esa razón. Ahí podemos terminar, mis hermanos, el estudio del versículo 10 del capítulo 5, sobre la persecución. Bienaventurados los que os persiguen, bueno, lo que realmente nos esa persecución, pero tenemos como ganancia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que vamos a tener algo de ganancia muy importante, que es el reino de los cielos, que es lo que tenemos que estar muy seguros de alcanzar. Mis hermanos, yo quiero dejar hasta acá, y quiero darles el anuncio que el próximo domingo tenemos la Cena del Señor. No se me olvide, se me olvidó anunciarla este domingo, pero igual, como nosotros nos vemos entre semana, pues me queda fácil de anunciarles de que el domingo celebramos la Cena del Señor, y lo estamos haciendo los primeros domingos de cada mes, acordándonos que se puede hacer en cualquier tiempo. Eso no está estipulado en la palabra de Dios que tiene que ser un día señalado, sino que cuantas veces lo hicieres, vamos a tener memoria de lo que Él hizo por todos nosotros. Así que, mis hermanos, vayan alistando esas uvitas. Yo ya les di cómo hacer la Cena del Señor, cómo prepararla. Para los que han venido nuevos, pues les digo, compren sus uvitas, la uva Isabela, la más pequeñita, cójala bien pequeñita. La más pequeñita es más dulce y es la especial. Esa uva Isabela, que es negrita, no la champañera, la verde, ni la roja, no, la moradita. Coge la más pequeñita, la cocinas según la porción de las que vayas a sacar allí. La cocinas y le puedes echar un poquito de azúcar para quitarle el ácido, ¿sí? La endulzas a tu gusto. Después de la cocines, la dejas enfriar, la licuas y le echas el azúcar. Y eso es todo, hermanos, ya licuadita, y se pasa por el sedazo, por el colador que llaman otros. Entonces ya tienes el jugo, lo guardas lo tienes listo ya en la copita, lo que sea. Si lo haces por la mañana, bueno, en fin, como tú quieras, o lo puedes hacer el día anterior. Y también el pan, eso sí ya es con la harina de harina de trigo, y se hace como haciendo una arepuela, ¿no? Le echa una pizquita de azúcar, una pizquita de sal, sin levadura, no vaya a usar nada de levadura, así como está. Y la clara del huevo, no le vas a echar la yema, clara de huevo. Y un poquito de mantequilla para que te quede suave. Bueno, ahí vas aprendiendo. Si le echas buena mantequilla, le queda suavecitica y no se te endurece el pan. Y hace bolitas o larguitos, de la manera como tú lo quieras hacer, y lo dejas encima del fogón en un tiesto, puede ser metálico, lo que sea, o si tienes horno, pues hace allá unos en una bandejita que pueda entrar al horno, no vas a dañarla, y allí le dejas el tiempo prudente para que salga doradito y listo. Eso es todo, y nos vemos entonces el domingo para celebrar la Cena del Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos, oro por todos ustedes, Dios me los bendiga grandemente, y que sigamos cumpliendo la cita del encuentro con Dios. Amén.